Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas sean a su clase de Introducción al Nuevo Testamento. Estamos en nuestra cuarta sesión de esta cursada, así que bueno, espero en Dios que podamos ir avanzando de manera firme, ¿no? Que podamos ir haciéndolo de manera más ah, este más consistente y bueno, ir resolviendo las dudas o las inquietudes que podamos tener en relación a esta materia. ¿Ok? Así que bueno, quiero darles la bienvenida a su clase. Vamos a iniciar la clase de este día que venimos haciendo un panorama general de los contextos, ¿verdad? El contexto que encierra de manera histórica este conjunto de libros que nosotros le llamamos Nuevo Testamento y que este ambiente que lo rodea, de alguna u otra manera, influye para la conformación del texto sagrado. Y por eso es muy importante tener un pequeño esbozo, como lo tuvimos, de lo que significaba el ambiente judío, ¿verdad? En relación a todo lo que es la conformación del texto. Y ahora miraremos en esta clase la influencia que tuvo el ambiente griego y el ambiente romano para la misma conformación. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla y nos seguimos guiando con el PowerPoint de la clase. Me parece que ah, sí, ya está aquí. Muy bien, pues seguimos entonces en este subtema de nuestro temario que tiene que ver con el contexto histórico del Nuevo Testamento. En la clase anterior vimos cómo los escritos del Nuevo Testamento tienen contacto, tienen influencia con un ambiente judío, ¿verdad? Y el ambiente judío, insisto, es muy importante poder comprenderlo para saber el impacto que tuvo al texto. Y a manera de repaso, ¿verdad? A manera de repaso, vimos nosotros tres grandes verdades, ¿no? que los analizamos. El sistema religioso, la influencia religiosa traspasa el tiempo y se coloca, ¿no es cierto?, también en la perspectiva cristiana que tiene que ver con el monoteísmo, la obediencia y la universalidad de la salvación. Pero, como sabemos, el centro de la fe judía estaba en la afirmación de Dios es el único Señor. Por eso a los judíos, hermanos y hermanas, les costó mucho trabajo reconocer a Jesús como Dios, eh, darle esta denominación de Dios, de Yahvé, de Jehová, de Adonai, eh, de los distintos nombres que se le da a Dios, porque no, no comprendían que una persona con los rasgos que tuvo el Señor tuviera esta capacidad de llamarse Dios. Así que esta concepción, ¿verdad?, provocó que los judíos en primera instancia rechazaran a Jesús como Mesías. Y influyó mucho en la recepción del evangelio en las comunidades judías. Algunos judíos creyeron, se convirtieron en cristianos y algunos no. Las clases sociales vimos también que influyeron mucho en la conformación del texto, porque las comunidades a las que van dirigidas estos escritos son comunidades que tienen miembros de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, y, y bueno, estas circunstancias o estos acercamientos que se tienen, ¿no es cierto?, con los distintos sectores socioeconómicos que hay.
socioculturales que existen, también le dan sentido a lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y los grupos que de alguna u otra manera imponen su interpretación, ¿verdad? Su forma de entender lo que para ellos significa la verdad, que provocó las distintas rupturas, los distintos enfrentamientos, las distintas oposiciones de estos grupos al mensaje de Jesús, al mensaje de los apóstoles, y tuvieron mucho que ver con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los celotas y los maestros de la ley. Jesús tuvo mayores encuentros con los maestros de la ley, con los fariseos, y que esta conformación de los grupos en cuanto a su entendimiento de Dios, del perdón de pecados, de distintos temas que en ese momento se establecían en en la religión judía, pues provocó, insisto, estos choques contradictorios entre el mensaje de Jesús y lo que estos grupos ponían. Bueno, a grandes rasgos es el repaso que nosotros damos de la clase anterior y cómo al menos estos tres grandes grupos de influencia o pensamientos de influencia permitieron que el Nuevo Testamento los recogiera, se sintiera influido de ellos, ¿no? Y sea una expresión de estos tres grupos de pensamientos de influencia. Pero el Nuevo Testamento, los 27 escritos que nosotros tenemos como canónicos, ¿verdad? Solo nos estamos refiriendo a los escritos canónicos, también tiene una influencia griega. Vean, solo para que nos vayamos dando una idea de cómo era la Palestina en los tiempos de Jesús. eh, Esto es muy importante para que ustedes más o menos cuando lean el texto, ¿no? Puedan imaginarse un poco dónde sucedieron los eventos. Eh, Como vemos, esta ya es en épocas de Jesús, este, am, en la parte sur, en el reino del sur, diríamos, lo que fue Judá, vamos a tener la ciudad de David, que es Jerusalén. Aquí será un lugar muy, muy importante, ¿no? Donde está mi mouse, el camino de Maús, ¿no? El relato que nos platica Lucas, Belén, donde se mira la estrella de David, según el relato de Mateo, Jericó, el famosísimo relato de Zaqueo. Bueno, tenemos lo que es la región samaritana, ¿verdad? Que era una región que dividía entre Jerusalén, diríamos, y Galilea, ¿no? Galilea está aquí bien al norte, si se dan cuenta, está bien al norte, pero entre medio estaba Samaria. Y por eso los que venían a adorar de Galilea a Jerusalén tenían que pasar sí o sí por territorio samaritano, y a veces se daba la vuelta hasta por la Decápolis para entrar por Perea y evitar Samaria, pero había a veces donde había que pasar por premura del tiempo y habría que cruzar territorio samaritano. Jesús cruza territorio samaritano, tiene varios encuentros aquí en Samaria. Bueno, tenemos lo que es el río Jordán, que desemboca aquí en el río Muerto. No se ve nada, solo se ve un pedacito del río, del Mar Muerto, perdón. Y tenemos aquí lo que es el Mar de Galilea, ¿no? Esta zona, todo lo que es la Baja Galilea, el sur, la Alta Galilea, el norte, toda esta zona fue la zona donde Jesús, según los evangelios sinópticos, Jesús pasa la mayor parte de su tiempo acá. ¿Ok? Entonces, el relato que nosotros leemos a priori de Mateo, Marcos y Lucas, los 3 años más o menos que dura el ministerio de Jesús, los tiene aquí, y solo cuando sube a Jerusalén, según estos evangelios, es para que Jesús sea arrestado y crucificado.
A diferencia del Evangelio de Lucas, perdón, el Evangelio de Juan, Juan nos dice por lo menos que Jesús por lo menos 3 veces viajó a Jerusalén, ¿verdad? Por lo menos viajó 3 veces a Jerusalén. Y para la teología de Juan, Jesús pasó mucho más tiempo en Jerusalén de lo que los sinópticos nos plantean. Pero en tradición, insisto, sinóptica de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, esta fue pues la tierra de Jesús, diríamos, ¿no? El Galileo que les llamaban por todo lo que vivió aquí. Y si se dan cuenta, ya al norte, ya fuera de Tierra Santa, tenemos a Cesarea de Filipos, tenemos a Sidón, ¿no? El famoso relato de la viuda de Sidón, de Sarepta, de Tiro. Se entiende, algunos consideran que aquí en este lugar, en tierra pagana, en tierra gentil, se establece la declaración cristológica que aparece en el Evangelio de Marcos y Mateo, en donde se dice que Jesús es el Cristo. Bueno, tenemos Gadara, también ya en la Decápolis, fuera del territorio de Israel, donde tenemos al endemoniado de Gadara. En fin, este sería, en esencia, hermanos y hermanas, el territorio donde Jesús pudo haber este, eh, caminado, ¿verdad? Al parecer no salió más que de este territorio por los distintos relatos que encontramos en los evangelios. Pero bueno, esto es muy importante para que al menos cuando alguien escucha alguna ciudad de las que nos habla los evangelios, bueno, sepamos más o menos dónde nos estamos situando. ¿Ok? Bien, pasado esto, vamos a mirar el Nuevo Testamento y el ambiente griego. ¿De qué manera el ambiente griego influye en la conformación del texto bíblico? Bueno, resulta que después del imperio persa, como todo, ¿verdad? En aquellas épocas, distintos imperios se levantan para luchar contra el imperio en turno. Distintos ejércitos, más bien, se levantan para pelear contra el ejército en turno. Y el gran representante que tenemos, el gran conquistador que tenemos del imperio griego, pues fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Un hombre muy hábil, ¿verdad? Con mucha estrategia militar, empieza a hacer grandes, grandes conquistas en el año 333 y que evidentemente lograron finalmente vencer al imperio persa. Y se instala en la palestra del escenario internacional el imperio griego. Y este hecho histórico, hermanos, ¿no? De ahora un nuevo imperio, pues dentro de sus características propias del imperio ganador, pues es establecer su cultura, es establecer su impronta, es establecer sus costumbres y lo más importante, su idioma, ¿no? Lo más importante. Así que a raíz de que Grecia toma el control de este imperio antes dominado por los persas, se logra ver la influencia que tiene la cultura griega por todo el occidente asiático, por todo el norte de África, por todo el sur de Europa y por la Roma misma. Significa, hermanos, que ya para ese entonces Alejandro el Magno había ampliado, ¿verdad?, sus tropas, había ampliado sus tierras y evidentemente hizo de Grecia un gran imperio. No es de extrañar entonces que para el siglo I después de Cristo, es decir, el siglo donde se elabora, se confecciona y se tiene por vida, teniendo vida el Nuevo Testamento, el griego fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo e incluso la lengua popular en muchas regiones de la zona. Esta difusión de la cultura griega se le ha denominado helenismo. Entonces, cuando hablemos de helénico griego, es sinónimo,
se entiende lo mismo, pero como dije, una de las cosas que el imperio necesitaba tener para darle unidad a sus territorios, pues evidentemente es el idioma, porque el idioma recuerden que es el medio de comunicación por excelencia. Y entre más entendible sea ese idioma, pues las cosas se adquieren más rápido, son más viables. Y el griego, ¿verdad? El griego koiné, que se le llaman, vino a ser la lengua franca del imperio, que no solamente lo hablaban las personas cultas, sino era una lengua que se usaba por todo el imperio, porque recuerden que una de las cosas que sustentan al imperio no solamente son las cuestiones militares, sino las cuestiones comerciales, ¿verdad? Porque el imperio necesita mover la plata para tener plata, para imponer impuestos a los pueblos dominados y para generar sus propios recursos. Entonces, el comercio es fundamentalísimo para sostener cualquier imperio y el comercio solo se puede establecer cuando hay una buena fluidez en el idioma. Dado que el pueblo de Israel sufría o sufrió diversas deportaciones masivas a lo largo de la historia, era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina. Estas comunidades se le denominaron comunidades de la diáspora o las comunidades de la dispersión. Como sabemos o recordamos, al momento en que los babilonios son conquistados por los persas permiten que el pueblo judío vuelva a su tierra, pero no todos volvieron a Jerusalén. No todos volvieron a Jerusalén. Gran parte de los que se habían ido exiliados, como ahora vivían bien, estaban libres y habían hecho sus casas y habían hecho negocios y empezaban a comerciar mercancías, no solamente en Babilonia, sino en otros países, pues evidentemente les fue muy bien a estos judíos y vieron innecesario volverse a Jerusalén. Así que estos judíos no solo vivieron en la capital de Babilonia, sino que empezaron a emigrar a otros países, ¿verdad? Eh, y no volvieron más a su tierra. Una de las cosas que provocó, una de las situaciones que provocó que a estas comunidades se les diera esta denominación de como el judaísmo de la diáspora era el idioma. Es decir, como muchos ya crecieron en otros países, ¿verdad? eh, Fuera de la influencia de Jerusalén, pues sí o sí tuvieron que aprender a hablar el idioma del imperio, ¿no? Entonces ya los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos, pues evidentemente habían dejado de utilizar el hebreo, el arameo como lengua materna y hablaban la lengua del imperio. Seguían sosteniendo sus propias costumbres a su manera. Había judíos más ortodoxos que mantenían con mucha convicción sus tradiciones judaicas y a otros que eran muy relajados en cuanto a las tradiciones judías y se sentían más helénicos, ¿no? Que judíos, pero respetaban algunas de las tradiciones de sus antepasados. Aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, no todas, pero algunas siguieron eh, sus, sus tradiciones, tal y como encontramos el testimonio en Hechos capítulo 13, donde dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ya estamos en Filipo, estamos en Europa, eh, en la parte norte de Asia, ya con límites en Europa y vemos claramente que había comunidades que aún seguían manteniendo ciertas tradiciones del judaísmo, pero no siguieron con el idioma y el idioma es el punto característico de estas comunidades. Entre los estudiosos que encontramos, hermanos, acepta que después del año 70, que es la destrucción del templo, había mucho más judíos de la diáspora que de los que vivían
nativos, diríamos, en Israel. Esto provocó un gran peso, una gran influencia, eh, pues eran los que de alguna u otra manera tenían, como dije, mayor influencia en cuestiones religiosas y además tenían mucha más plata, ¿no? Les había ido mucho mejor en los lugares donde estaban que en el propio, este, en propia Jerusalén. Fue así entonces que, como vimos en la clase de historia de la Biblia y sus traducciones, fue así como la comunidad judía de Alejandría, al norte de Egipto, ¿verdad? Al norte de Egipto, se traduce al griego las escrituras hebreas y la principal de estas traducciones la conocemos con la versión de los 70, la versión de la Septuaginta, el canon griego, la cual se convirtió en el texto de uso común de los cristianos de habla griega. Esta influencia, como lo vimos y solamente para recordarlo, fue muy grande. La influencia de la traducción griega, fue muy grande en las comunidades de la diáspora, porque como dije, ellos no hablaban ya hebreo ni arameo, entonces necesitaban leer las escrituras en su idioma. Y el idioma era el griego y por lo tanto fue muy valorada, muy apreciada entre las comunidades de la diáspora la versión de los 70 o la Septuaginta. Solo que como toda traducción, ¿verdad? Como toda traducción, pues evidentemente en algunos casos hubo adaptación del idioma hebreo al idioma griego. Esto es normal en las traducciones. Hoy mismo una traducción, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es una traducción al español del francés, ¿no? Es una, el original está en francés, en el idioma francés, y después se hizo otra traducción al idioma español. Evidentemente, las palabras que se plantean en el idioma francés son diferentes a las que se plantean en el idioma español. En pronunciación, en fonética, en significado, en la conformación de la sintaxis, en las propias uso de grafías, pues es totalmente diferente. Y como toda traducción, habrá cosas donde se tenga que cambiar palabras para poder entenderse al idioma al que se traduce. Bueno, lo mismo sucedió aquí. Y, y este dato es importante porque entendemos que Pablo, como buen judío de la diáspora, tuvo que haber echado mano, ¿verdad? Echado mano de esta traducción, y lo vemos influenciado en muchas de sus cartas, porque muchas de sus cartas, cuando cita las escrituras antiguas, no las cita en el, en la traducción hebrea, las cita directamente de la traducción griega. Así que bueno, es muy interesante ver cómo el ambiente griego influye en las escrituras por el idioma. Y el idioma, hermanos, fija conceptos, ¿no? El idioma fija conceptos. Aún en el propio español, ¿no? Aún en el propio español. Habrá palabras que aquí en Argentina se entiendan de una manera y en otros países se entienda de otra. Es, por ejemplo, si yo les digo, bueno, hay que tapar la pichancha, ¿ustedes qué entenderían? ¿No? ¿Qué entenderían por pichancha? Y seguramente cada uno entendería para cualquier cosa porque en su lenguaje, diríamos, no aparece esa palabra, ¿no? Y habría que traducirla, diríamos, ¿no? Y, y una pichancha aquí vendría a ser, en otros países sería una coladera o un desagüe, ¿no? Eh, que fíjense, incluso en las propias grafías que se utiliza para escribir ese concepto son totalmente diferentes. Este hecho es fundamental que lo podamos comprender, hermanos, porque los textos que se escriben del Nuevo Testamento son textos en donde sus autores tuvieron mucha influencia de la, del canon griego, y el canon griego es idioma griego, ¿verdad? El griego koiné. También, siguiendo con este punto, decimos que en Jerusalén
la capital, que uno pensaría que todos hablaban el idioma original del pueblo, ¿no? Vemos que había un grupo de judíos cristianos que hablaban griego, ¿no? Y lo vemos claramente en este problema que existe de las viudas griegas, ¿no? Y, eh, pero eran judíos, estos griegos eran judíos, ¿no? Pero que su idioma era el griego. Y el pleito era con los que hablaban todavía arameo. Entonces se hizo hay un problema, pero más allá, no voy a platicar el tema, pero vemos claramente que había comunidades o grupos o barrios o como querramos llamarlo, dentro de la ciudad que se diferenciaban de otros por su idioma. Este hecho hizo posible la difusión del evangelio en las comunidades de la diáspora y entre los paganos, tal y como lo vemos en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículos 19 y 20, donde dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que hablaban griego, eran ciudades griegas, ¿verdad? Chipre, Antioquía, Fenicia, que hablaban el idioma del imperio. Dice que los que fueron predicando les hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Perdón, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había también unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Evidentemente, el idioma es como si nosotros tuviésemos que ir a Alemania, perdón el ejemplo, y tendremos que hablar en alemán para que los alemanes nos entiendan, o tendremos que ir a China y hablar el chino mandarín para que nos entiendan. Esta posibilidad de personas que manejaban el griego y que habían aceptado el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Ya sea en idioma hebreo, en idioma arameo, podían traducirlo y poder predicarlo a personas que evidentemente no tenían ni la más pálida idea de cómo se hablaba el hebreo y el arameo. Y esto ayudó muchísimo para que el evangelio pudiese correr con mucho mayor fuerza. Como lo sabemos, el judío más notable de la diáspora, ¿no? Que nace fuera del territorio santo de Tierra Santa, pues lo es Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Y que bueno, conociendo un poco la historia de este cristiano, fue en primer lugar un perseguidor y luego se convirtió en perseguido. ¿Ah? Lo que son las cosas. Es un judío de la diáspora que habla griego, que conserva sus tradiciones judías con mucho celo, es de los judíos ortodoxos, diríamos, ¿no es cierto? Que es mm, fariseo de fariseos, muy estricto en el cumplimiento de la ley, todo mundo lo reconocía como alguien con mucha erudición y muy apegado a las tradiciones judías. Eh, Luego del encuentro que tiene con Jesús, se convierte al cristianismo, ¿verdad? Entonces, de perseguidor pasó a perseguido y se convierte en un fiel seguidor y propagador muy celoso ahora del mensaje del Cristo, ¿verdad? Del Mesías, del ungido de Dios entre los paganos. Y lo vemos así en la carta, que es una carta autobiográfica que encontramos en Gálatas, capítulo 1 versículo 14, donde Pablo dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero, pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Es sumamente interesante cómo Pablo se vale del idioma, ¿verdad?
porque hasta ese momento el griego predominaba, aun cuando en el primer siglo Roma ya estaba instalado, Grecia había sido vencido por los romanos. Pero hay un dicho que dice, hermanos, que Roma vence a Grecia por las armas, por las armas, porque Roma tiene el poderío militar y por eso termina derrocando al imperio griego. Pero Grecia vence a Roma por su sabiduría, ¿no? Es decir, aun cuando Grecia ya no estaba como imperio, la filosofía griega perduró incluso hasta nuestros días, ¿no? Hoy en las escuelas se sigue enseñando filosofía, ¿no? Tanto de los presocráticos como de los socráticos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón. Hasta la fecha, la filosofía surge de la cultura griega. Entonces, vean ustedes la influencia que tenía esta cultura, estas enseñanzas que los filósofos griegos habían establecido y que perduraron en el imperio griego, en el imperio romano, el imperio otomano, en todos los imperios, hasta nuestros días, como dije, seguimos estudiando a los filósofos griegos. Esto provocó, hermanos, que dentro del imperio romano, no estamos en el imperio griego, pero en el imperio romano, los viajes misioneros de Pablo se dieran en la influencia del idioma del griego koine, se dieran en ese idioma. Y evidentemente, los 3 viajes misioneros que tenemos registrados en el libro de Hechos que hace Pablo, a los lugares donde él va, que son ciudades, ah, de habla griega, ¿no? Que hablan el idioma griego, provocó que las comunidades empezaran a entender o a comprender el mensaje del, judío Jesús, ¿no? Del judío Jesús. Y no solo eso, sino las cartas también. Las cartas paulinas vienen en este sentido. Cartas ocasionales que se escriben en relación a determinada situación que están viviendo las iglesias del Asia Menor, ¿no? Y eso también entendemos que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento vienen de la pluma de Pablo. Y eso lo debemos evidentemente a la influencia griega. Pablo se cría en la diáspora. Así que por estas razones, ¿verdad? Por estas razones, no es extraño que el Nuevo Testamento se hubiera escrito en griego, que este es el gran aporte que se da de la influencia griega al texto bíblico. Todo se escribe en griego. Aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir, como se cree que el Evangelio de Mateo, se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, o en hebreo y después fue traducido al griego, la verdad es que la redacción y el texto definitivo que hoy tenemos en nuestras manos, este texto que viene de copias, de copias, de copias, se han conservado, se hicieron y se conservaron en el idioma griego, en el idioma griego. Y esto, evidentemente, como decimos, forma parte de la influencia que tuvo el legado griego a la conformación del texto, del texto. Un segundo, hermanos, por favor. Listo, perdón, hermanos. Bueno, entonces, este es la influencia o el impacto que tiene el ambiente griego con el texto bíblico. Vean ustedes con este mapa dónde estaba el imperio griego, ¿no?
Vean todo lo que es la influencia en ese tiempo, que había conquistado el Imperio griego, todo lo que es parte de Egipto, ¿no? El norte, parte de Egipto, toda la Palestina. Vean aquí la flechita, ahí está Jerusalén, diríamos, o está Palestina, y bueno, tenemos toda esta parte que pertenecía al imperio griego. Ya después vendrán los romanos y será mucho, mucho más grande el territorio conquistado por los romanos. Pero hasta acá tenemos la influencia que tenía el idioma griego como idioma, la lengua franca del imperio. Así que, por un lado, tenemos, hermanos, las cuestiones religiosas, las cuestiones sociales, las cuestiones de los grupos que interpretaban los textos, que se ven muy influidos en los escritos del Nuevo Testamento, muy, muy influidos, o al menos en su descripción. Y vemos también cómo el hecho de que el texto sagrado se haya escrito en el idioma griego, se entiende, ¿no es cierto?, la influencia que este idioma tenía y que echa por tierra el mito, ¿no es cierto?, que el texto, que la lengua sagrada de Dios es el idioma hebreo, ¿verdad? Porque evidentemente eso no corresponde a la realidad y nos ayuda a comprender la universalidad del mensaje de salvación. Bueno, pero no solamente estos dos ambientes influyen en el texto, sino también influye el ambiente romano. Vean ahora, hermanos, con este pequeño mapita, el imperio. ¿Vean? El imperio griego abarcaba solo aquí esta parte norte de Egipto, ¿no? Pero vean, ahora se extiende por todas las costas del Mediterráneo, se extiende por todo lo que es Palestina, Jerusalén, lo que es el norte, todo lo que es el Asia Menor es conquistado y la parte nororiental de Europa, llegando a lo que es la península ibérica, incluso a lo que es Gran Bretaña. Evidentemente, ya para la época del primer siglo, el ejército romano está conquistando mayores territorios y en la medida que siguen pasando los siglos, ¿no? Siglo segundo, siglo tercero, Roma toma un auge y una fuerza increíble. Pero ahora sí nos situamos en el momento, porque el primer siglo, donde se generan todos los textos bíblicos, estamos bajo el Imperio Romano, bajo las normas de Roma, bajo las costumbres de Roma. El latín vendrá mucho después de instalarse como idioma del imperio, ¿no? Y ya después, por eso, las traducciones de la Biblia se harán en idioma latín, pero ahora estamos gobernados por el Imperio Romano, ¿no? Por sus generales, por sus procónsules, por sus magistrados, por sus pretores, y por sus emperadores, ¿no? Entonces, el primer siglo, Jesús nace bajo el Imperio Romano, ¿no? Nace bajo el Imperio de Roma. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo entra a Jerusalén y toma Jerusalén y anexa a Palestina como una de las provincias romanas. Entonces, a partir de ese momento, el territorio de Palestina o de Judea pasa a ser una provincia romana. Que aunque ya expliqué en algún momento, los romanos le dieron algunas o muchas, no sé cómo, depende cómo lo veamos, concesiones de lo que era a los judíos, ¿no? Pero era una provincia romana. Entonces Jesús, los discípulos, los escritores bíblicos, las comunidades jerosolimitanas, las comunidades galileanas, las comunidades de Antioquía, las comunidades propiamente helénicas, etcétera, están bajo los vaivenes, ¿no? De los decretos imperiales
de los asesinatos de los emperadores, de las revueltas, de las persecuciones, de mirar las cuadrillas de soldados caminando por las calles de Jerusalén. Jesús vive bajo este ambiente, ¿verdad? Vive bajo este ambiente de opresión, ¿no? Entonces, evidentemente, este peso, ¿no? Este peso que existe del imperio, pues también lo vemos reflejado en la composición de los textos sagrados. Alrededor del siglo segundo antes de Cristo, el poder militar de Roma se había apoderado de todo el Mediterráneo y a partir del 63, como dije, cuando entra Pompeyo con sus ejércitos a la ciudad de Jerusalén y la conquista, Palestina queda sometida al poderío militar y político de Roma. Como dije, les reserva a los judíos sus creencias, ¿no? Les eh, este, les acepta descansar en sábado, por ejemplo, ¿no? Que no tengan nada que hacer en sábado. Otro ejemplo era que les quitaba el servicio militar a los jóvenes judíos, ¿no? Por las creencias, etcétera. Pero, pues como vemos, Roma era Roma, ¿no? Roma eh, era benévola, diríamos en algunos, era muy tolerante en las cuestiones religiosas, pero era muy cruel con sus enemigos. Era muy cruel, era despiadada, era sanguinaria, era muy difícil enfrentarte con el imperio. Así que esto lo vemos aquí y, como dije, Jesús crecerá, nacerá, morirá bajo el edicto o bajo el auspicio del, del pretor, ¿no es cierto? Y bueno, eh, también es importante entender esto. Al inicio, los gobernantes judíos conservan el título de reyes, aunque estuvieran sometidos al poder romano. Por eso vemos al famoso, el gran rey Herodes, ¿no? El rey Herodes, que se les deja un poco este título de reyes, ¿no? Pero no eran totalmente autónomos estos gobernantes judíos, este, sino que estaban sometidos al poder romano. Tan es así que cuando Herodes el Grande muere, deja designado a sus hijos ciertos territorios, pero estos puestos que él como rey le daba a sus hijos tuvieron o tenían que pasar por la aprobación del Senado romano y por la aprobación del propio emperador de Roma. Como Como figura central dentro de estos grandes reyes que estaban a merced del imperio, evidentemente, tenemos a Herodes el Grande. Herodes el Grande gobierna Palestina del año 37 al 4 antes de Cristo, que es cuando él muere. Y como dijimos, bajo este mandato de Herodes el Grande nace el Señor Jesús y estaríamos hablando del año 6 7 más o menos de, de la era cristiana, ¿no? Donde nace el Señor. Bueno, Herodes el Grande, como sabemos, es uno de los grandes am, eh, reyes de Judea o de Palestina, ¿no? Que magnifica el templo, lo embellece, le mete mucha plata y lo agranda. Hagan de cuenta que el templo de Jerusalén está en una colina, diríamos, que como toda colina termina en punta, pues hacía que el templo de Jerusalén no tuviera la oportunidad de ser mucho más grande, solo le daba lo que la punta de la propia colina le otorgaba. Herodes, siendo un visionario, un gran constructor, manda a hacer una explanada muy grande poniendo tipos traves o polines, o no sé cómo pudiéramos llamarlo, ¿no es cierto?, en las orillas de la colina para sostener, ¿verdad? Para sostener el gran patio que manda hacer Herodes, y eso hace que el templo adquiera una belleza incomparable.
Herodes se congracia o congracea, bueno, algo así. Queda bien, diríamos, con los judíos, otorgándole una belleza sin igual al templo de Jerusalén, ¿verdad? Que se reconocía y muchos decían que incluso hasta lo lejos brillaba como el oro mismo, el templo de Jerusalén. Eh, pero evidentemente en términos políticos y en términos de, de de guerra, bueno, Herodes padecía lo que hoy nosotros llamaríamos una bipolaridad, que lo llevó a un grado ya de ser un psicópata, y bueno, tener que asesinar a algunos de sus hijos, ¿no? A su propia esposa Mariapne, a quien se le ponía enfrente, incluso 5 días antes de que él muriera, manda a asesinar a su otro hijo porque sentía que tenían visiones desmedidas. En fin, Herodes el Grande es una de las grandes figuras que uno reconocería o que uno debería no perder de vista y que gracias a esta figura, Mateo, el Evangelio de Mateo, puede comparar Herodes el Grande con Faraón, ¿verdad? Y entonces Mateo va a relatar un nacimiento de Jesús muy parecido al que tiene Moisés, ¿no? Eh, Faraón manda matar a los niños, Herodes manda matar a los niños. El niño es una amenaza para Faraón, ¿no? Porque había un sueño en una literatura apócrifa que decía que a Faraón le habían dicho que había nacido un niño que terminaría libertando a los judíos, sí, a los israelitas de Egipto, y por eso manda matar. Y lo mismo sucede en el Evangelio de Mateo cuando Herodes escucha de los magos o de los astrólogos o de los sabios que han venido a adorar al rey, ¿no? Pues ya eso provocó que Herodes sintiera que iba a tener competencia. En fin, figura central muy importante que tiene Herodes el Grande en el texto sagrado. Cuando Herodes muere, ¿verdad? Esta región de la Palestina se divide entre sus tres hijos, Arquelao, Herodes y Filipo. A Arquelao se le da el gobierno de Judea y de Samaria hasta el año sexto, y después los romanos le quitan porque Arquelao era medio, ¿cómo sería la palabra? Medio lento, diríamos, ¿no? Medio pavo, medio no tenía el carácter ni la fuerza suficiente para sostenerse como gobernante, así es que termina quitándoselo y es en esta región, ¿no es cierto?, donde Roma pone a los pretores como gobernantes y por eso surge allí el famoso Pilato, ¿no? O Poncio Pilatos surge porque evidentemente Arquelao, pues como que no dio el ancho y termina siendo sustituido por los pretores romanos. Herodes, a su hijo Herodes, ¿no es cierto? A Herodes Antipas se le da la Galilea y la Perea hasta el año 39 y Filipo va a gobernar en el nordeste del Jordán hasta el año 34, tal y como Mateo ya nos lo platica en el capítulo 2, versículo 22 y Lucas 3:1. Este será el imperio, vean, toda esta parte de Judea se le quedará a Arquelao, aquí abajo es donde está el cursor, ¿no? Esta parte de acá, de Galilea y de Perea, se le dará a Herodes Antipas, y toda esta parte de la Decápolis y demás se le dará a el otro, a Filipo, ¿no? A Filipo. Y vean ustedes cómo los autores bíblicos, Jesús mismo, aunque están bajo el Imperio Romano, se moverán bajo estas figuras de gobernantes, ¿no es cierto?, que provocarán que evidentemente estén presentes en el texto sagrado. Hacia el año 6 después de Cristo, el emperador romano Augusto
como dije, quitó el poder o el reino a Arquelao y Judea y Samaria pasaron a ser propiedades del Imperio Romano, ¿no? Ya expliqué un poco que era porque no tenía el carácter suficiente. Y los nuevos cambios administrativos incluyen nuevas autoridades romanas como los prefectos, los procuradores, y el más conocido en la historia cristiana, porque el relato mismo lo plantea, es Poncio Pilato, que se constituye como prefecto de Judea. Él gobierna entre el 26-36, que termina condenando a muerte a Jesús. Es muy interesante ver los efectos de la impronta, este, eh, de la impronta romana, en los efectos del juicio que se le dan, que se le da a Jesús, ¿no? Y que finalmente es Poncio Pilato quien condena a muerte al Señor. Entonces, Roma desplegó su fuerza militar por todo Israel. Los soldados se organizaban por compañías, las que tenían a su cargo velar por la adoración del emperador en todo el imperio, que esto fue lo que provoca el choque entre los cristianos y el imperio, ¿no? El imperio ordenaba y obligaba a cualquier habitante del territorio, ¿no es cierto?, que tuviera que declarar em, ca César Curius, ¿verdad? Tenían que declarar César Curius. Esa era la frase que tenían que decir. Tenían que ir al templo, tenían que hacer un ritual, tomar un poco de incienso, echarlo en el fuego y al momento pronunciar estas palabras, ¿no? César Curius. Y una vez que hacían este juramento, ¿no? eh, lo que sucedía era que se les daba un vitellus, ¿no? Un tipo certificado, donde decían, bueno, ya pasó la prueba y demás. Y por eso vemos con cómo de manera reiterada el Nuevo Testamento no declara César Curius, ¿no es cierto? Sino declara Christus Curius. Cristo es el Señor. Nosotros lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Principalmente en las cartas de Pablo y principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, declarando a Jesús como Señor, y pensamos que era algo normal o que estaba bien, pero era una expresión que estaba en contra, de manera abierta contra el imperio, ¿no? Era como desafiar al imperio. Diríamos ahora era como ponerse con Sansón a las patadas. Este, Y por eso muchos cristianos terminan siendo arrestados, torturados y asesinados, porque se negaron a decir las palabras César Curios y ellos confesaban y decían Christus Curios, ¿no? Cristo es el Señor o Jesús es el Señor. Los soldados romanos eran parte importantísima para el cumplimiento de esto. Los soldados romanos estaban entrenados para matar, ¿no? Para no tener compasión. Pero nosotros no podríamos entender mucho de esto, hermanos, cuando, por ejemplo, leemos en el Evangelio de Marcos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Déjenme solamente corroborarlo. Al final, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y es muerto y demás, hay la expresión de un centurión romano confesando Christus Curius, ¿no? Esto es sumamente interesante, porque en el capítulo 15 de Marcos, versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, vean, hace la confesión cristológica que nosotros encontramos anteriormente, déjenme, déjenme verlo, lo encontramos en el capítulo 8 de Marcos. En el capítulo 8 de Marcos encontramos la confesión donde dice, versículo 29, no voy a leer todo, pero bueno, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Que soy yo?
Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y vean que es lo mismo que dice el centurión romano. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, el Cristo. Y no podemos entender la fuerza de este pasaje sin conocer la personalidad que tenían los soldados romanos. Los soldados romanos estaban capacitados para la guerra, para no sentir compasión, eran muy sanguinarios al momento de matar a una persona. Evidentemente, sentimientos de compasión no tenían. Pero es sumamente importante cómo la teología de Marcos pone en labios de un soldado romano la confesión cristológica. Y dice Christus Curios, Cristo, verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Jesús es Dios. Así que bueno, es muy interesante ver también, hermanos, cómo, y vamos a ver a muchos de estos funcionarios, diríamos, en los relatos de los evangelios, eh, y que evidentemente los escritores bíblicos tienen una motivación teológica para expresarlo. Bueno, 10 compañías formaban una legión, unos 6,000 hombres, eso era una legión. Ahora podemos entender cuando, por ejemplo, Jesús es arrestado, ¿no? Y déjenme ver qué evangelista lo plantea. Dice Mateo, ¿verdad? Cuando iban a arrestar al Señor, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Multiplique 6,000 por 12 y sabrán que evidentemente era mucho más la cantidad, ¿no? de soldados que lo pudieron haber acompañado a Judas a arrestar al Señor. Los soldados tenían la obligación de facilitar las conquistas y aplacar las rebeliones. Vigilaban las fiestas judías, vigilaban las prisiones y sobre todo vigilaban las ejecuciones. En la época de Jesús, hermanos, había muchas revueltas, muchos disturbios, porque sucede, hermanos, como todo, ¿no? Cuando un pueblo está sometido bajo un imperio, pues no hay paz social, hay descontento, hay grupos que se levantan como los celotas, con aires nacionalistas que pretenden derribar o derrocar al gobierno en turno. Y bueno, los soldados todos los días, al parecer, sofocaban las sublevaciones entre los judíos que hacían y desmantelaban las conspiraciones que hacían para destruir al imperio. Y bueno, por eso es que los soldados romanos eran muy capacitados para eso. No entender el comportamiento de las tropas romanas es no lograr entender o comprender el significado que usa Pablo para decir que la armadura del cristiano es una armadura espiritual, es muy parecida a la de un soldado romano. Entonces, vean cómo todos estos aspectos, principalmente militares, porque lo único que tenía Roma en ese momento para ofrecer, pues era la situación militar y la situación del poder. La sabiduría la tenían los griegos, o la influencia o la herencia de los griegos. Pero Roma lo único que tenía en ese momento era la fuerza bruta, ¿no? Y la hacían valer. Y que también, como dije, están reflejados en el texto bíblico. Pese a ello, los soldados se acercaban a Jesús, al cristianismo, ¿verdad? Se convertían al cristianismo como una señal, ¿no? Era o es interesantísimo ver cómo los autores bíblicos van a mencionar a los soldados romanos
convirtiéndose a Cristo. ¿Qué lectura daba eso? No era, no era solamente este, dar un informe de cuánta gente se convertía al cristianismo, ¿no? No era solamente rendir un informe a las autoridades eclesiales. Tenía toda una intención teológica, porque recuerden, hermanos, que el Nuevo Testamento tiene una connotación universalista. El Evangelio es para todos, incluidos a los opresores, incluidos a los sanguinarios, ¿no? Incluidos a los que son enseñados o adiestrados para matar. Bueno, para ellos también hay salvación. Muchos soldados se dice que aceptaron al Señor. En el caso del centurión, esta confesión, no sabemos si él siguió siendo centurión, probablemente sí. Siguió bajo las órdenes o tenía bajo sus órdenes soldados que tuvo que mandar a matar, ordenar que mataran, que fueran a la guerra, etcétera. Sin en cambio, el mensaje de salvación llega a estos estratos, ¿no? A estas situaciones de, de, ah, de salvación, a estos grupos de salvación. Y bueno, como dije, cuando Pablo en la carta a los Efesios compara al cristiano con un soldado romano, pues evidentemente Pablo tiene toda la impronta, sabe lo que es un soldado romano, sabe porque los ha visto luchar, los ha visto crucificar a un montón de gente, porque la crucifixión era algo normal en la antigüedad, era algo normal. Eh, y que evidentemente, pues las hazañas que contaban cuando llegaban de las victorias en los distintos territorios, pues hacía mucho más fuerte la imagen que pudiera tener el soldado romano en el pensamiento de Pablo. Entonces, vean cómo esta cultura, esta forma de vivir, esta forma ah, de supervivencia, porque el Imperio Romano no es que duró para siempre en el poder, también la vemos reflejada en la composición, en sus historias, en sus motivaciones teológicas, espirituales, de esta cultura romana. El creciente descontento del pueblo judío hacia los romanos llega a su punto máximo en el año 66, cuando los celotas organizan una rebelión contra Roma. La lucha dura 4 años, fue la lucha más fuerte que hay, la resistencia más grande que hay, ¿no es cierto?, en contra de los romanos. Y en el primer año de guerra, Roma decidió que los gobernadores de Palestina debían seguir siendo generales del ejército, a quienes llamaron los legados. El legado fue Vespasiano, que años después, en el 69, será proclamado emperador. La rebelión judía fue aplacada con la intervención de los ejércitos romanos, que conquistaron Jerusalén, destruyen el templo en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo. Esta derrota se debió a la superioridad militar de los romanos y a las irreconciliables disputas internas de los judíos. El año 70 es un año oscuro para el judaísmo, un año triste para el judaísmo, porque al igual que en el 586 a.C., el templo es por segunda vez destruido. Por segunda vez destruido. Estos aires de libertad que encontramos en ciertos grupos de judíos, principalmente de los celotas que tenían sentimientos nacionalistas, libertarios, de sublevación, de oponerse ante el imperio, pues provocó la ira de Roma. Roma evidentemente no iba a perdonar que ningún pueblito, diríamos, se pusiera complicado, y hace un sitio de 4 años, ¿no? Fue un sitio muy terrible. Sitiar significa rodear la ciudad donde nadie entraba y nadie salía. Eh, Reconocemos que los judíos sostuvieron su resistencia durante 4 años, pero después pues sucumben porque el imperio no tiene más remedio que terminar
y empieza rompiendo lo que eran las murallas que rodeaban la ciudad, murallas muy, muy fuertes, muy anchas. Las murallas eran muy poderosas ya desde el tiempo de David, ¿no? Que protegía la ciudad. Bueno, el ataque romano fue tan feroz, tan fuerte, tan sin piedad, que termina destruyendo todas estos muros muy, muy grandes, muy fuertes, muy anchos. Y bueno, empieza a rodear los que se sublevan, se refugian en el templo, ¿verdad? En el templo, pensando que el Mesías vendría en ese momento y los rescataría de la situación. Bueno, el Mesías no llegó y terminaron siendo masacrados en el templo destruido, incendiado. Y hasta la fecha del año 70, hasta ahora, no se ha vuelto a levantar el templo de Jerusalén. Así que bueno, fue un año difícil para los judíos, el templo no existe más, y bueno, ahora tienen que refugiarse en la lectura y en la meditación de la Torá, más que en los sacrificios y los rituales que se llevaban a cabo en el templo. Pero vean ustedes cómo en el año, estamos hablando del año 70, dentro del periodo en que se escribe el texto sagrado, ¿verdad? El texto sagrado se escribe entre el 30, la primera carta fue en el año 54, 56, más o menos. Este, algunos piensan que fue en el año 52. Pero bueno, estamos hablando de 50 años aproximadamente en lo que dura el siglo. Y bueno, todos esos acontecimientos pues también motivaron a los autores para escribir estos textos. Con la caída de Jerusalén, no de la ciudad, sino la caída del templo, desaparecen las autoridades del Sanedrín o Junta Suprema de los Judíos, principalmente los saduceos, desaparecen, porque ya no tienen más donde ministrar. Los fariseos mantienen todavía un poco más su permanencia. Las familias sacerdotales se vieron diezmadas y el grupo de los maestros de la ley empieza a desaparecer. El cargo de sumo sacerdote también resulta obsoleto, al igual que el culto al templo, porque ya no hay más templo. No necesitamos más sacerdotes para hacer sacrificios. Y entonces, ¿qué hacen los judíos, hermanos? Pues como ya no está el templo, ya no pueden hacer sacrificios, ahora ellos se reúnen en torno a la enseñanza religiosa. Las enseñanzas religiosas, tradicionales y culturales se organizaron alrededor de los rabinos y de sus escuelas, donde ahora se dedican a la meditación, reflexión e interpretación de la Torá, de los Midrash, dando paso a lo que es el Talmud, lo que es la Cábala, ¿no? Años después vendrá a ser. Y fue así como el judaísmo en su práctica se fue reorganizando. Fuera de Palestina, eso le pasaba a los judíos en aquel tiempo, pero ahora los cristianos, ¿verdad? La iglesia cristiana supo aprovechar bien los beneficios que ofrecía el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la unidad política y cultural que había en ese momento por parte del imperio facilita la rápida propagación del evangelio por el mundo pagano, por el mundo gentil. Y esto evidentemente pues plantea la posibilidad de que mientras los romanos están batallando con los judíos, pues los cristianos que se empiezan a desligar del judaísmo, pues logran mantenerse dentro del imperio, ¿no? Y haciendo este, más, más rápida la propagación del evangelio. Dice Romanos capítulo 15, versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Y el versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esto, como dije,
plantea pues la posibilidad de que el evangelio se propagara hasta la península ibérica. Este mismo testimonio lo encontramos en la primera carta de Pedro, donde dice: Vos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, toda el Asia Menor fue alcanzada para Cristo. Bueno, esto se debió en parte, en un principio, a que las autoridades romanas no se oponían a la práctica de la religión judía ni de la religión cristiana. Eran muy tolerantes en cuanto a la, cómo es, al ejercicio de que cada uno podía eh, adorar a quien sea, siempre y cuando el primero fuera César, ¿no? Y después había tolerancia religiosa. Pero cuando la fidelidad a Cristo entró en conflicto con los intereses de Roma, porque ya dijeron que no iban a decir César Curios, los primeros cristianos empezaron a ser martirizados, perseguidos, porque los cristianos se resistían a dar culto al emperador y a sus dioses. Y bueno, ahí empezó la época de la persecución, de la aflicción, donde el cristianismo pues tuvo que aprender, ¿no?, lo que significaba seguir a Cristo. A esto se agregó que muchas disposiciones contra los judíos también se aplicaron a los cristianos. Finalmente, el imperio, en su afán de querer apagar cualquier revuelta, pues termina jalando parejo, diríamos, ¿no? Jalando parejo. Así que esto lo encontramos también. Esta tensa situación en que vivieron los cristianos de los siglos I y II la vemos reflejada en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos del 2 al 16, y en el libro de Apocalipsis, donde Roma aparece como el enemigo número uno del cristianismo. Roma entonces será el gran perseguidor del cristianismo. Porque, como dije, las persecuciones que hacía Roma con el cristianismo, pues eran muy, muy complicadas. Así que, queridos hermanos, de manera muy general, ¿no es cierto? Y dando algunos ejemplos que seguramente en la medida que vayamos analizando texto por texto, libro por libro, nos vamos a dar cuenta puntualmente de la influencia que tuvieron estos ambientes. Pero con este ejercicio podemos analizar cómo los escritos del Nuevo Testamento han sido influenciados por estas culturas o estos ambientes, el ambiente judío, el ambiente griego y el ambiente romano. Será entonces bajo estas premisas, bajo estas directrices, bajo estas condiciones sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas, ¿no?, en que las comunidades cristianas se moverán, los autores bíblicos escribirán, tratarán de alentar a sus comunidades o a las personas a las que van dirigidos sus escritos originalmente, ya sea en la fase de expansionismo, en la fase del conflicto o en la fase de la consolidación. Bueno, nos hace ver con mucho mayor fuerza que el texto bíblico, ¿verdad? Hablando del Nuevo Testamento, cobra vida, cobra sentido, cobra razón de ser a partir de entender estos conceptos, a partir de entender todas estas vivencias que nosotros estamos analizando el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, pues hasta aquí la clase de este día y preguntaría a mis hermanos que están en clase presencial si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran eh, agregar, compartir, con todo gusto.
Estamos, mi hermano Abraham, ¿Cómo está, Manuel? Edwin? Pasa vos. solamente para decirle hermosa clase ilustrativa, hermosa reseña. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, gracias, Edwin. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con todo el corazón deseo que sea muy, muy edificativa para todos. Gracias. Bueno, si mi hermana Lina, mi hermana Noé no tienen alguna pregunta, bueno, pues nos vemos entonces, hermanos, la próxima semana. Eh, Voy a subir ahora a la plataforma en el transcurso de la tarde la primera actividad que quiero que empiecen a ver, que es el tema del mapa mental o conceptual de una clase de un ponente que me parece muy, muy ilustrativa. No se sientan abrumados por tanta información que van a recibir, pero sí es importante que la escuchen para que ustedes, insisto, la puedan eh, empezar a procesar y adaptarla. ¿Va? Bueno, hermanos queridos, el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado, porque no nos vamos a ver, un feliz y bendecido sábado, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos. Paz.